muchas gracias por recibirme en su casa. Les agradezco de corazón la invitación, el haberme traído hasta acá, el venir a escucharme, porque siempre para uno dice, bueno, ¿y esta quién es? ¿De dónde viene? ¿No? Y que ya hayan tenido la voluntad de venir, sentarse acá en una silla y escucharme, para mí ya es un montón. Así que muchas gracias por eso también. Tengo un desafío muy importante, que es que después del almuerzo impresionante que tuvimos, mantenerlos despiertos. Les cuento a los que están allá atrás, a los que se hacen los escondidos para dormir la siesta, que conmigo no les conviene, porque soy bastante hincha. Soy como medio docente en eso, ¿viste? ¿Usted de qué se ríe? Bueno, nada, así que, les advierto para que sepan. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a tratar de arrancar y que sea dinámico y divertido esto, porque si no nos dormimos todos, yo también inclusive. Imagínense que esto ya lo conozco, así que me duermo el triple. Pero vamos adelante. Lo primero que les vengo a plantear acá es que se habla mucho de que hay una nueva revolución industrial, ¿no? O sea, les encanta decir eso en los medios de comunicación a los gurúes. De hecho, el foro de Davos se la pasa diciendo que es la revolución 4.0, ¿no? De que la robótica, la inteligencia artificial, el blockchain y un montón de palabras que no entendemos, van a transformar el mundo, ¿no? O sea, es como, este es el discurso que se impone constantemente entre nosotros. Y un poco el desafío que yo me impongo es desantar este camino, porque parece que estamos en una infodemia donde nos bombardean con información respecto a estos temas, pero no queda muy bien en claro qué significa esto, porque cuando a mí me muestran imágenes de la revolución 4.0, generalmente me muestran, les encanta la imagen del robot dándole la mano a una persona, ¿no? ¿Vieron esas imágenes? Bueno, son como muy cliché, ¿vieron? Están como ya muy usadas. Y la realidad es que los robots no son ninguna novedad. Yo no sé ustedes, pero los robots existen desde la década del 70 o antes también. Y tampoco es algo que ha revolucionado el mundo en un sentido amplio de la palabra. Yo no sé ustedes, levante la mano quien vio un robot hoy. Yo no. No sé, yo la verdad que no. En mi casa me encantaría tener uno que me lave los platos y bañe a los pibes, pero la verdad es que no ha ocurrido todavía, ¿no? Pero, Ay, la María, sería mi mejor amiga. Pero no existe todavía, lastimosamente. Ojalá existiera, pero no existe. Entonces, la verdad es que es mentira esto de que los robots, no sé qué, tipo civilización Terminator, que vienen a por nosotros. Bueno, eso no está ocurriendo, no estaría ocurriendo, ¿no? Pero sí hay transformaciones, y los sindicalistas sabemos muy bien que hay transformaciones, ¿no? Que hay algo que está pasando acá. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando acá? Porque evidentemente no son los robots que nos vienen a reemplazar cual civilización, ¿no? No. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando? Y la primera cosa que nos quieren convencer constantemente los medios de comunicación es que todos nos vamos a quedar sin laburo. Les encanta decir que las máquinas nos van a reemplazar, que la inteligencia artificial nos va a reemplazar, que estamos perdiendo puestos de trabajo y que todos nos vamos a quedar sin trabajo. ¿O no? Esto les encanta decir esto. Bien. Bueno, la realidad es que ese discurso está muy intencionado. ¿Por qué? Porque yo, como trabajador, si la alternativa es quedarme sin empleo, claramente no voy a pelear por nuevos derechos laborales, ¿no? Porque, ¿qué sentido tiene que yo me pare y diga, no, mira, discúlpame, esto no lo puedes hacer, cuando me van a decir, no, bueno, entonces te reemplazo por una máquina y cállate la boca, ¿no? Entonces, este discurso tiene una intención clara, una intención política, que es mantenernos calladitos y agazapados, ¿no? Que hay transformaciones es indudable, que hay compañeros que se están quedando sin empleo, eso no lo vamos a negar. Pero también se están generando empleos en otros sectores. Sabemos que, por ejemplo, el sector informático no da abasto, necesita mano de obra. Y otros sectores también, no es el único. Por ejemplo, el sector logístico que parecía muerto hace unos años porque ya nadie enviaba cartas, todos mandábamos emails, de repente ahora está demandando mano de obra a lo loco, ¿no? El sector logístico se revitalizó. Entonces vemos que hay sectores que están en clara baja y sectores que están en alza. Esto pasó siempre en la historia de la humanidad, no es que esto es nuevo. Lo que pasa es que ahora está pasando demasiado rápido, entonces no nos da tiempo a reaccionar. Pero entonces, este discurso de, che, nos vamos a quedar todos sin trabajo, tiene una intención clara. Y la intención clara es que no peleemos por una nueva agenda de derechos laborales. Cuando nosotros vemos la historia
de la humanidad y vemos la historia de las revoluciones industriales, si hay algo que podemos aprender como sindicatos, mirando la historia del sindicalismo, es que a lo largo de la historia, siempre que hubo un cimbronazo en los sistemas productivos, el sindicalismo respondió con más y mejores condiciones laborales. No fueron gratis, a nadie le regalaron nada acá. Fueron con lucha sindical y con muertos en muchos casos. Pero evidentemente hemos conquistado muchísimo. Con lo cual, esta cosa de que la tecnología inevitablemente nos lleva a la precariedad, y también hay que ponerla en duda, ¿no? Digo, o sea, ¿es inevitable la precariedad porque se aplica tecnología? La historia no parece decirnos eso, porque si fuera así, seguiríamos trabajando como los egipcios que arrastraban las piedras a la fuerza de latigazos. Y que yo sepa acá, nadie trabaja en esas condiciones, ¿no? Todos tenemos más o menos derechos laborales, pero los tenemos. Entonces, decir que lo que vivimos hoy día es esclavitud, y es una falta de respeto al sindicalismo. Es una falta de respeto, ¿no? Porque nosotros ya no somos esclavos, vivimos y trabajamos con condiciones laborales. Entonces, no parecería ser que el cambio tecnológico y que la evolución humana nos lleve inevitablemente a la precariedad. No parece ser lo que la historia nos enseña, ¿no? La historia nos está enseñando otra cosa. La historia nos está enseñando que primero vino la primera revolución industrial, que fue la de la máquina del vapor, que permitió la migración de los espacios rurales a los espacios urbanos. Después vino la segunda revolución industrial, que fue la de la energía y el petróleo, que permitió empezar con la línea de montaje, ¿no?, en las fábricas. Luego vino la tercera revolución industrial, que fue la de las finanzas y las telecomunicaciones, que fue la que permitió el desmembramiento de la cadena de montaje y la internacionalización de la producción, digamos, ¿no? Empezamos a producir una parte en un país, otra parte en otra, y en otro país se ensambla, ¿no? Esto empezó a pasar. Con lo cual, vemos que fue cambiando el modelo productivo, fue cambiando las formas de producción, pero siempre nosotros respondimos con jornada de 8 horas, con vacaciones, ¿no?, con aguinaldo, con derechos laborales. Esa fue la respuesta que el sindicalismo tuvo a esto. Y lo que hizo el sindicalismo básicamente, que lo escuchaba ayer a Luis Roy, me gustó la definición, es ir poniendo límites, diciendo hasta acá llegaste. ¿Eh? Ah, perdón. Es ir poniendo un límite, ¿no? Es ir poniendo un límite. Eso fue lo que fue haciendo el sindicalismo, ir poniendo límites. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los límites que tendríamos que estar poniendo hoy? Para saber cuáles son los límites que tendríamos que estar poniendo hoy, tenemos que entender qué es lo que está pasando, claramente. Entonces, vamos a ver qué está pasando en realidad, y para eso los invito a ver un poquito de filosofía de la tecnología. Este caso a mí me encanta, me parece maravilloso, y lo cito siempre, así que los que ya me han escuchado se van a cansar de oírme, pero bueno, no importa, me gusta mucho. Esta es una bicicleta. Cuando en filosofía estudiamos la historia de la tecnología, vos estudiás cómo se fue fabricando la tecnología y cuáles son los patrones que hicieron hacer distintos dispositivos tecnológicos a lo largo de la historia. Y esta historia a mí me parece maravillosa, porque es muy reveladora. La bicicleta, la primera que existió, era esta que está de este lado, que se llama la penny farthing. La bicicleta penny farthing es una bicicleta que hoy día lo tenemos en objetos vintage de decoración en casa, ¿no? En algún almohadón, un reloj, alguna cosa por ahí perdida, ¿no? Bueno, en su momento eran las bicicletas mainstream, eran las top. ¿Y qué pasaba? Solamente los hombres jóvenes las podían montar. Porque para subirse a eso necesitabas mucha destreza y fuerza y habilidad. Las mujeres claramente no las podían montar por temas de pudor y además no tenían la fuerza suficiente en muchos casos para poder sostenerlas, y para los ancianos directamente eran prohibitivas. Ni a palos te subías a eso, te caías de ahí, te partías la cadera en dos, chao, no caminabas nunca más en tu vida, ¿no? O sea, un problema grave. Entonces, ¿qué pasaba? Las mujeres las necesitaban y los ancianos también, porque iban al mercado y en vez de comprar 1 kilo de tomate, compraban 2. Y además 1 kilo de morrón y 1 kilo de banana, ¿no? Porque vos colgabas, como hacemos ahora, colgás las bolsitas del manubrio y volvés, ¿no? Bueno, y volvés más rápido a tu casa. Entonces, era una herramienta muy útil. Pero ¿qué pasaba? Los grandes fabricantes de bicicletas no las querían fabricar. ¿Y por qué no las querían fabricar las otras?
Porque no querían que su marca se asocie a ciudadanos de segunda. O sea, ¿por qué voy a fabricar una bicicleta que es para mujeres y ancianos? Yo quiero que mi marca se relacione con la virilidad, con el poder, con la destreza, ¿no? Con la fortaleza. Quiero que mi marca se asocie a esos adjetivos, a esos valores. Entonces los grandes fabricantes de bicicletas se negaban sistemáticamente a fabricar estas bicicletas. Fabricaban las Penny Farthing. ¿Qué pasaba? Las mujeres iban a los artesanos chiquitos y les decían, che, por favor, no me haces la bicicleta porque la necesito para ir al mercado. O está bien, mira, yo te la hago, pero no andes diciendo por el barrio que la hice yo, porque me haces quedar mal. Yo te la hago, pero vos, callate. ¿No? Era medio así la cosa. Bueno, esto se sostuvo durante décadas, hasta que finalmente la bicicleta se empezó a fabricar de forma masiva, porque todo el mundo la demandaba, incluso los hombres, y las Penny Farthing entraron en desuso y hoy son objetos vintage de decoración, no pasan de ahí. Bien. Esta historia nos deja una enseñanza súper poderosa, que es que la tecnología que consumimos, la tecnología que usamos, no siempre es la tecnología que nos conviene como sociedad. No siempre está pensada para nosotros. No tiene por qué ocurrir eso, digamos, ¿no? Ya empezamos a cuestionar, ¿no? A decir, che, pará, ¿qué está pasando acá? Y que el diseño tecnológico persigue un objetivo. En este caso, el objetivo era la destreza, la habilidad. No que todos podamos ir al mercado más rápido y volver a nuestro... No había un objetivo de practicidad, ¿no? Entonces, la tecnología persigue un objetivo determinado. Y ese objetivo es intencional y es el objetivo que tiene el fabricante de la tecnología. Y ese objetivo, muchas veces, si no siempre, le importa tres pitos, perdón por la expresión, los derechos laborales, los derechos medioambientales, la cultura, ¿no? Lo que le importa al fabricante de la tecnología es generar plata. Porque es el sistema en el que vivimos, que es un sistema capitalista. Entonces, con eso ya podemos empezar a cuestionar ese aparatito que están mirando acá estos señores sentados en primera fila, distraídos. Podemos empezar a cuestionar ese aparatito, ¿no? Ese aparatito fue diseñado con una intención, y esa intención no es la de ser más inclusivos, no es la de mejorarnos como sociedad, no es la de proteger nuestros derechos laborales. ¿Se entiende? Esos objetivos son otros y pueden no ser los objetivos que nosotros queremos para nuestra sociedad. Bien. Yo advertí, el que avisa no traiciona. Bien. Entonces, muy bien, así me gusta. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy día? Ya aprendimos filosofía de la tecnología, aprendimos que la tecnología tiene una intención, ¿no? Y que no es un Dios que viene dado de arriba, ¿no? Y que nos viene a solucionar problemas. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué está pasando hoy día en la realidad con la tecnología? ¿Qué es esto de la revolución 4.0? Lo cierto es que apareció una nueva materia prima en el mundo, que no existía. Nosotros antes las materias primas eran los granos, los minerales, la madera, no sé. Esas eran las materias primas. Hoy por hoy existe una nueva materia prima en la economía, que son los datos. Ustedes saben que desde el oráculo de Delfos y la pitonisa, siempre aquel que tuvo información en el mundo es aquel que tenía el poder. Información es sinónimo de poder. En las culturas antiguas, el que sabía cuándo había que cosechar, cuándo había que levantar la cosecha, cuándo había que sembrar, era el sacerdote. Y era el que tenía el poder en la comunidad, porque sabía, tenía acceso al calendario, ¿no? Siempre tener información fue sinónimo de poder. Aún hoy día, el que tiene información puede tomar decisiones más acertadas en el mercado, se puede adelantar a los competidores, puede aplastar empresas enteras, ¿no? Por tener información. ¿Cuántas veces en la historia argentina hemos escuchado, bueno, pero estos ya sabían que iban a devaluar, entonces compraron dólares antes, ¿no? O sea, tener información es sinónimo de poder, de riqueza. La realidad es que hay datos hoy día. ¿Los datos son información? No.
pero los datos pueden transformarse en información. Los datos hoy día no se almacenan en una planilla de Excel. Son big data, son muchos datos, cientos de miles de datos. Si miramos el celular, es un dato. Si no miramos el celular, también es un dato. Si no le dimos like a una publicación, no le hicimos me gusta, pero nos detuvimos 5 segundos a mirar el titular, eso es información. Nuestra geolocalización es información. Por dónde pasamos es información. ¿Qué hicimos? ¿Con quiénes hablamos? Es información, es dato. Perdón, no es información, es dato. Bien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si ustedes se imaginan un proceso industrial, ¿no? O sea, por ejemplo, pensemos en producir aceite de maíz. ¿Qué es lo que pasa? Entra el maíz, por un lado, a la fábrica, ese maíz se procesa, ¿no? Se hace un control de calidad y se manda al mercado de forma masiva y homogénea, ¿no? Entonces compro los bidones de aceite de maíz, ¿no? Que son todos iguales y tienen la misma calidad, ¿no? Ese es un proceso industrial, más o menos, visto a grandes rasgos. Bueno, ¿cuál es el proceso industrial que están haciendo con los datos? Ingresan datos que son heterogéneos, desiguales, distintos de cada uno de ustedes que están sentados acá. Se procesan. ¿Con qué se procesan? Con una palabra que nos encanta decir y nadie tiene ni idea qué significa, que es algoritmo. Que ahora vamos a ver qué es. Se procesan con algoritmos. Eso se le hace un control de calidad, se genera información y esa información se le hace un control de calidad. ¿Cuál es el control de calidad? Es un diseño de incentivos para ver si esa información es correcta o no es correcta. Y se manda al mercado y se venden productos predictivos que predicen ¿qué cosa? Nuestra vida. Predicen qué vamos a hacer como seres humanos. El control de calidad es el diseño de incentivos para que lo más probable sea que hagamos aquello que ellos piensan que vamos a hacer. Ahora lo voy a explicar mejor. Entonces, vamos a empezar por la primera palabra. ¿Qué es un algoritmo? A mí un ejemplo que me encanta dar, que no es mío, es de una matemática que se llama Cathy O'Neil. Ella dice que tiene un algoritmo en la cabeza todas las noches para hacer la cena cuando llega a su casa. Ese algoritmo contiene variables. Las variables son, ¿qué tiene en la heladera? ¿Cuántas ganas tiene de cocinar? Si alguno de los hijos tiene problemas con la alimentación o no. ¿Qué comió ese día? ¿No? ¿Cuánto tiempo tiene para cocinar? No sé, y así, ¿no? Tiene variables. Ella dice, yo proceso toda esa información y digo, bueno, listo, hoy hago milanesa con puré. Ya está, listo. ¿No? Ya lo decidí. Ya está. En base a lo que tengo, lo que comí hoy, lo que le gusta a mi familia, etcétera, 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 etcétera. ¿No? Procesa esos datos. Ahora ella dice, ¿qué pasaría si ese algoritmo, en vez de maximizarlo yo, lo maximiza mi hijo de 11 años? Bueno, muy probablemente la valoración nutricional de los alimentos no sea una variable preponderante, no sea importante, y los gustos sí, con lo cual la pizza sistemáticamente le va a ganar al pescado con ensalada, ¿no? Bueno, entonces ahí vemos que el que programa, esto que veíamos con la bicicleta, tiene un objetivo, tiene una intención, y esa intención se ve en el diseño de cómo se procesan estos datos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Me están siguiendo? Bien. Se ve en la intención, o sea, el algoritmo puede estar programado de una manera o de otra, dependiendo cuál es el objetivo que persigue aquel que lo programó. ¿Se entiende? Bien, entonces tengo los datos que son la materia prima, ingresan a la fábrica, se procesan con una intención de obtener determinada información. Esa información diseña premios y castigos. ¿Para qué? Para que yo en promedio me comporte siempre de la misma manera homogénea, producto homogéneo que sale al mercado, para vendérselo a otros. ¿A quiénes? A las personas que quieran comprar mi perfil. Entonces, por ejemplo, se sabe porque juntan información de mí, que yo todas las mañanas me voy a tomar un café a un bar. O casualidad, yo voy siempre a las 9 de la mañana. 8:45 me empieza a llegar una hermosa promoción de Starbucks con un 30% de descuento en el latte que yo me quiero tomar. Entonces digo, mira qué bueno, me voy a ir a Starbucks, ¿no? Bueno, es esto que está acá.
Ese es el premio, ¿no? Esa es la homogeneización de mi comportamiento, que yo me comporte como ellos quieren que yo me comporte. O sea, voy a Starbucks. ¿Se entiende? Digo Starbucks por decir un café, digamos, ¿no? Cualquiera. No le estoy echando la culpa a Starbucks acá, por favor. Bueno, entonces, esta ingeniería de nuestro comportamiento se hizo en 3 etapas. La primera etapa se hizo de nosotros como consumidores. Entonces, yo buscaba un hotel en Villa María y automáticamente me empezaban a aparecer propagandas de hoteles en Villa María en todas las portales donde yo entraba. Mire que quedan 2 lugares, 30% de descuento si usted alquila antes del fin de semana, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué pasaba? Ahora aflojó un poco, pero pasa, todavía pasa, bien. Después empezó a hacer eso con nosotros como ciudadanos. Y acá empezaron los problemas. ¿Por qué empezaron los problemas? Bueno, porque se empezó a generar premios y castigos por lo que yo pensaba. Entonces empezó a esparcirse noticias falsas para reforzar aquello que yo pienso, para que yo diga, sí, tiene razón, este es un hijo de puta. Y no sé ni quién es, pero no importa, porque piensa distinto que yo, entonces es un hijo de puta, ¿viste? Claro, ¿viste? Entonces empiezan a esparcir noticias falsas para reforzar el comportamiento de nosotros como ciudadanos. Y ahí vino el escándalo de Cambridge Analytica. ¿Se acuerdan de Cambridge Analytica? ¿Qué hacía Cambridge Analytica? Cambridge Analytica, por ejemplo, en las elecciones, ustedes saben que en Estados Unidos votar es un deber, es un derecho y no es un deber, ¿no? O sea, vota el que quiere. Bien. Entonces, ¿qué hacían los tipos? Donald Trump le pagó a la empresa Cambridge Analytica para que el día de la elección Facebook incentive el voto de aquellos que eran más probables que iban a votar a Donald Trump. Entonces Facebook filtraba los perfiles de todas las personas que probablemente iban a votar a Donald Trump, porque por la forma de pensar, por las noticias que compartían, etcétera, etcétera, etcétera. Y les empezaban a poner carteles en Facebook ese día cuando entraban. ¿Ya fuiste a votar? ¡Anda! O sea, trataban de motivar que voten. Dicen que eso representó el 1% del resultado de la elección donde finalmente gana Donald Trump. Ustedes saben que en Estados Unidos un 1% es un montón porque es una elección que se define por el 50%. O sea, se define entre el 51 y el 49, con lo cual un 1% es ganar o perder, básicamente, ¿no? Es como un balotaje. Bien, eso fue la segunda etapa, que es la de nosotros como ciudadanos. Y acá empezamos con problemas graves, ¿no? Ya empezamos con problemas más graves. Ya no es que me van a vender el hotel en Villa María o el café de Starbucks. Bien, y ahora es una tercera etapa. Y esta tercera etapa es la ingeniería de nosotros como trabajadores. Esta es la verdad. Esto es lo que está pasando. Estamos en una tercera etapa del capitalismo digital donde se está haciendo una ingeniería de nosotros como trabajadores. Esa ingeniería puede hacerse a través de algoritmos o no. ¿Qué es lo que está empezando a pasar? Che, me metí en tu Facebook y sos militante sindical. Y eso no está bueno, ¿no? Che, fuiste demasiadas veces al baño porque el contador me dice, el contador de horas me dice que fuiste más de 4 veces. Y eso no está bueno, ¿no? O sea, nos empiezan a vigilar estos datos, esta información, se empieza a usar para diseñar premios y castigos para moldear nuestro comportamiento cada vez más como trabajadores. El otro día yo hablaba con un periodista del diario La Nación y, por ejemplo, él me comentaba que las métricas de los algoritmos de las noticias que busca la gente en Internet es lo que determina las noticias que ellos van a tratar ese día. Me decía, estamos constantemente con una pantalla mirando cómo el algoritmo va mostrándonos qué métricas tienen, y en base a eso nosotros por ahí estamos redactando una nota sobre Elisa Carrió y de repente tenemos que empezar a redactar algo sobre Guandanara y Elegante porque la gente está mirando Guandanara y Elegante y hay que sacar algo ya. Es el algoritmo que te dice, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, ¿no? Es el capataz, la figura del capataz. Y eso es lo que está pasando. Eso es el cambio en el mundo del trabajo. Esta es la verdadera revolución industrial, no el robotito que viene a por mí.
Esa no es el verdadero cambio. El verdadero cambio es que estamos perdiendo esa capacidad de poder tener control sobre nosotros mismos y nos está controlando constantemente un sistema automatizado. Nos demos cuenta o no, pero ahí está. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a ver los mitos, ¿no? Ya vimos algunos en la primera etapa, pero vamos a empezar a ver los mitos acá. El primero es que les encanta decir que estamos en una realidad más democrática, donde se oyen todas las voces, donde todos nos podemos expresar a través de redes sociales, donde las personas podemos quejarnos todo lo que queremos y acceder a hablar directamente con los políticos sin intermediario, ¿no? Les encanta vendernos esa idea de que porque tenemos una red social, chicos, no puedo hablar si escucho muchas voces atrás. Les encanta mostrar que hay más democracia porque todos podemos participar online, ¿no? De hecho, toda esta movida del blockchain y las DAO y todo esto, la descentralización, todo esto te quiere vender que vamos a vivir en una economía más sin intermediarios, ¿no? Donde eliminamos la figura burocrática del intermediario y todos somos oídos. Bueno, la realidad es que esto no es así. Y que cada vez nos consultan menos a los trabajadores como institución. ¿A cuántos de ustedes les incorporaron alguna nueva tecnología en el ámbito de trabajo en el último año, año y medio, 2 años? A todos. ¿A cuántos de ustedes les consultaron si esa tecnología les había servido, no les había servido, si habían tenido problemas? Yo creo que a ninguno. Creo que una vez sola dando esta charla me encontré con una persona que me dijo a mí. Dije, bueno, milagro, ¿no? Un buen empleador. A nadie, y mucho menos al sindicato. ¿Qué le iban a preguntar al sindicato? No, ¿no? Ni al delegado, ni al sindicato, ni a nadie. Con lo cual es un poco relativo esto de que se escuchan todas las voces, ¿no? Es como que nos quieren vender que la democracia pasa por otro lado y no pasa por la institucionalidad. ¿Querés escuchar mi voz? Acá la tenés. Venite al gremio. Acá sabemos lo que está pasando con los trabajadores. ¿No? Bien. Bueno, este es fácil, porque este ya lo dijo. Vienen los robots, ¿no? Como si fuera una civilización. Este les encanta, ¿no? Pintar como que los robots van a venir a por nuestros puestos de trabajo y a por nuestra vida, y vemos que esto no es tan así. La tecnología aumenta la eficiencia y la productividad. Este también es otro mito. Porque nos quieren vender que con la tecnología vamos a ser más eficientes, vamos a hacer mejor nuestro trabajo, ¿no? Que todo va a ser mejor. Parece que si le aplicás tecnología, funciona todo, ¿no? Hacemos una app, ya está. Vamos a hacer una app, ¿no? Parece que todos lo solucionan con app. Es impresionante los gobiernos, cómo se están metiendo en esto, y a veces hasta se olvidan que hay gente que no tiene acceso a un celular, ¿no? O sea, es muy grave. Y la asistencia social la tenés que tramitar a través de la app. Bueno, pero no tengo celular. Pedile un nieto. ¿No? Bueno, ok. Es terrible. Que no maneja, la gente grande que no maneja, que queda fuera del sistema. Ahora bien, una pregunta que nos tenemos que hacer, y volviendo al ejemplo de la bicicleta, es, ¿productivo para quién? ¿Eficiente para quién? Para nosotros no, para ellos. Si yo soy más productivo, ¿me van a pagar más por ser más productivo? Digo, porque deberían, si no, ¿quién se queda con esa productividad? ¿No? Digo. Bien. ¿A qué coste medioambiental, social o sanitario somos más productivos? Porque, digo, por ejemplo, un ejemplo que a mí siempre se me viene a la cabeza porque lo conozco de primera mano. El algoritmo de pedido ya y de Rappi, ¿no? De las empresas de reparto estas. Bueno, al principio estaba diseñado para que el trabajador esté constantemente moviéndose por la ciudad y si no se movía no le caían pedidos. Entonces, puede ser más eficiente Rappi, no digo que no, pero me genera más tránsito en la ciudad y más emisiones de carbono. ¿Alguien se puso a pensar en eso? Ah, no. Ah, mira vos. O sea que el algoritmo no es tan eficiente, es más eficiente para vos, para generar tu plata, pero no para el transporte urbano, ¿no? Entonces, ¿a qué coste medioambiental, social y sanitario ese algoritmo o esa tecnología? Digo algoritmo por decir algoritmo, pero esa tecnología es mejor.
Por ahí esa tecnología tiene un coste altísimo en términos culturales, sociales, medioambientales. Entonces a mí no me importa cuánta ganancia vas a tener. No lo podemos permitir como sociedad. Porque se nos va la cultura, la educación, la salud, ¿no? El medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Estudiar programación es el futuro. Este también les encanta, este mito. Parece que hoy día si no estudias programación estás destinado a quedarte sin trabajo, ¿no? O sea, hay mucho de estos discursos. Yo lo escucho mucho algunos gurúes que salen por TN y así, que te dicen, no, hay que estudiar programación porque te vas a quedar sin trabajo, porque todos tienen que ser ingenieros. La realidad es que esto tiene una intencionalidad, porque la mano de obra está muy cara en el sector tecnológico, porque el sector tecnológico demanda mucho. Entonces, conseguir que más gente se meta en el sector es lograr que haga el precio del salario. Baje. Claro, entonces, baja el precio del salario. O sea, tiene una intencionalidad muy clara. De hecho, Silicon Valley está tan desesperado tratando de conseguir ingenieros que van a países como Argentina, donde pueden pagar salarios mucho menores y buscar mano de obra a lo loco. Porque en Estados Unidos ya no tienen un ingeniero más, ya están todos ocupados. Bien, porque es un sector que está creciendo mucho. Ahora, la verdad es que ¿es necesario que todos estudiemos programación? A mí me parece que no. Porque, por ejemplo, si yo quiero diseñar un sistema de inteligencia artificial para detectar cáncer, ¡wow! ¡Qué cope! Estaría buenísimo, ¿no? Un sistema de inteligencia artificial que te traquee y diga, sí, vos vas a tener un cáncer acá, no sé. Bueno, estaría buenísimo en términos de salud. Ahora, ¿eso lo tiene que desarrollar un programador? ¿O también habría que tener un oncólogo en el equipo? Digo, ¿no? O sea, me parece. Estaría bueno, ¿no? Bueno. O sea, ahí vemos cómo este discurso de todos tienen que ir a estudiar programación es falso. Porque la programación genera herramientas para las distintas profesiones. ¿Y qué mejor que un profesional de esa profesión para decirte cuál es el problema a solucionar y cómo se soluciona? A mí muchas veces me dicen, si vos querés, el otro día estaba hablando con una desarrolladora de inteligencia artificial que tiene una mirada muy crítica, como la mía, y ella me decía, es impresionante como yo veo que en la industria quieren solucionar el problema del hambre, no sé, ponele, ¿no? Y van y contratan un equipo de programadores. Perdón, ¿tenés un asistente social en el equipo? No. Entonces no podemos ni empezar a hablar. O sea, contratar a alguien que sea especializado en hambre, ¿no? En problemas sociales. Parece que si aplico tecnología automáticamente se soluciona todo, ¿viste? Viene la varita mágica tecnológica y de repente todo se soluciona, ¿no? Automáticamente. Y esto no es así, porque la tecnología es social. La tecnología es un fenómeno social. ¿Nosotros somos seres humanos porque inventamos el fuego o inventamos el fuego porque somos seres humanos? O sea, la tecnología nos hace ser humanos. Es un proceso que es intrínseco a nuestras sociedades. Entonces ahí es donde vemos que un problema social no se puede solucionar meramente con una tecnología. La tecnología acompaña al problema social, pero hay que solucionar el problema social de fondo. Si no, la tecnología va a seguir replicando el problema una y otra vez. No lo va a modificar. Ok. Entonces, la verdad es que estudiar programación, si bien es algo muy positivo, y me encantaría que muchos más pibes y pibas lo hagan, no es que es lo único que tenemos que hacer, ni todos tenemos que salir corriendo a estudiar programación. Lo que tenemos que empezar a hacer es plantearnos desde nuestras profesiones, desde nuestras tecnicaturas, desde nuestras licenciaturas, desde nuestros oficios, cómo empezar a construir puentes hacia la tecnología. Y esto es lo que es importante entender. Que lo que necesitamos es que los programadores entiendan cuáles son los problemas y nosotros entendamos qué capacidad tiene la tecnología para solucionar los problemas que tenemos nosotros. Y podemos establecer un diálogo interdisciplinario entre una y otra para poder generar herramientas. Eso es lo que tenemos que hacer. El otro día, por ejemplo, estaba hablando con una de las chicas de la intersindical y me decía, vos sabés que yo tengo no me acuerdo qué me dijo, mi hermano y mi primo, que los dos son programadores. Yo me siento a hablar con ellos y no entiendo nada de lo que me están diciendo. Y me lo explican una y otra vez y no entiendo. Digo, bueno, ahí está el problema. El problema es que nosotros tenemos que conocer un poquitito de cómo se desarrolla la tecnología para poder decir, che, yo necesito esta herramienta.
que vos podés hacer. Y el otro tiene que tener la humildad de escucharte y decir, sí, diseñémosla juntos. Porque si no, vamos a tener un problema por falta de generar este puente entre una disciplina y otra. Y vamos a creer que los programadores solucionan todo y que hay un solucionismo tecnológico que viene y dice, toma, acá tenés, está la solución a tu problema. Y resulta que la aplicación no sirve para nada. Esto lo he visto tantas veces en los últimos años, ¿no? Que diseñan una mega app para no sé qué y la app no sirve para un año. No sirve para nada. ¿No? ¿Cuántas veces lo hemos visto esto? Miles de veces, ¿no? Y es porque no le preguntan a la gente que está sentada en el escritorio teniendo el problema y que le vendría bárbaro la app. Nunca se les cayó la idea de preguntarle a esa persona. La diseñan y después, ¿qué? Después vemos. Bueno, así salen las cosas. ¿No? Bien. Siguiente mito. El teletrabajo es el futuro. Parece que es inevitable que todos vamos a terminar teletrabajando. Este mito sobre todo surgió después de la pandemia. Ahora se aplacó un poquito más. Pero en su momento era top, ¿no? Parecía que todos íbamos a terminar teletrabajando. Y la verdad es que el teletrabajo es una modalidad muy polémica de trabajo. Hay detractores y defensores del teletrabajo. Pero lo cierto es que aquellos trabajadores que lo prefieren son pocos y los que lo pueden hacer con derecho son un par de privilegiados, ¿no? En el sentido de que no cualquier profesión puede ejercer el teletrabajo. Por ejemplo, acá estoy en un sindicato de la educación. Claramente, la educación inicial, primaria, secundaria, no puede ser remota, porque hay otras cosas que se desarrollan en la educación inicial, ¿no? Como la convivencia con los compañeros, o sea, hay un montón de otras cosas que tienen que ver con la educación y con la formación de los seres humanos. Por ahí en carreras de posgrado, ¿no? Doctorales, bueno, por ahí se puede buscar una modalidad híbrida, es más factible, digamos, ¿no? Pero en la educación inicial, no. O sea, el teletrabajo no es para todas las profesiones, es para un sector. Y para ese sector es un sector muy, muy, muy determinado y muy limitado. Entonces, esta cosa que nos quieren vender de que el teletrabajo es el futuro, tenemos que empezar a decir, che, ¿sabes qué? No. No. O sea, algunas profesiones puede ser, pero otras no. En todo caso, si vamos a tener teletrabajo, a mí me gusta señalar que lo que hicimos durante la pandemia no fue teletrabajar. Lo que hicimos durante la pandemia fue trabajar como pudimos, con los recursos que teníamos en un contexto de crisis sanitaria desde nuestra casa. Si vamos a teletrabajar, tiene que ser con derechos, tiene que ser con infraestructura, tiene que ser con recursos. El sector educativo, por ejemplo, a mí una cosa que me gusta señalar es que muchas veces hasta se confunden cuáles son esos recursos que deberíamos darle al teletrabajador. En el sector educativo, por ejemplo, parecía que el recurso era enseñarle a usar Meet, enseñarle a usar Zoom al profesor, ¿no? Ese era el recurso. No, al profesor le damos una capacitación de 1 hora donde le enseñamos a aprender el Zoom y a compartir pantalla. El profesor no necesitaba eso, el maestro, no necesitaba eso. El profesor o maestro lo que necesitaba era aprender a migrar su habilidad pedagógica a un entorno virtual. Eso es lo que necesitaba. Aprender cómo mantener la atención de los pibes durante una clase virtual, aprender recursos divertidos para mantener la atención de los chicos, no a compartir pantalla. Eso no. Y yo veía las capacitaciones que se dan en la universidad y todas iban para ese lado, ¿no? Vamos a empezar a usar esta plataforma, les vamos a dar la capacitación de cómo funciona. No me importa cómo funciona, la voy a aprender en 1 hora. Me siento un ratito, tucu, 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 y la aprendo. Yo necesito otra cosa, yo necesito que vos me enseñes recursos pedagógicos. Eso necesito. Y muchas veces la infraestructura que le damos a los trabajadores para teletrabajar no es la correcta. No es la correcta. Yo siempre digo, un vendedor, ¿no? Vos entras al local diciendo, me voy a comprar una pava eléctrica y te terminas llevando un lavarropa, un aire acondicionado, la pava eléctrica, ¿no? Cuando el vendedor es bueno, parece que te vende la tienda entera, ¿viste? Entraste con una intención y... Bueno. Ahora, ese mismo vendedor que te hizo la parla de una manera espectacular, vos lo pones a pasar un presupuesto por Gmail y el tipo no puede redactar 2 palabras. Y no es que no sabe usar Gmail,
es que necesita renovar su habilidad y migrarla a un entorno virtual. Necesita aprender cómo ser un buen vendedor en un entorno virtual. Con la educación pasa lo mismo. Y con cualquier profesión pasa lo mismo. No es lo mismo hacerlo de forma presencial que hacerlo de forma virtual. Ese es el recurso que necesitamos, ¿no? Bien. Hay que terciarizar y los directores entienden la situación. Este también me encanta. Las veces que he hablado con patrones sobre temas tecnológicos y sobre el recambio de mano de obra y los compañeros que se quedan sin trabajo y todo eso, siempre la respuesta es: nosotros entendemos la situación. Siempre la respuesta es esa. No, ellos no entienden la situación. No entienden, de verdad. No entienden las implicancias de los sistemas que están aplicando. Porque muchas veces vienen empresas transnacionales, te venden el paquete, te dicen, no, mirá, este sistema va a mejorar la logística y va a mejorar la comunicación y pagame no sé cuánto y yo te lo aplico en toda la... Y no tienen ni idea ni cómo está diseñado, ni si van a tener acceso a los datos que maneja ese sistema, dónde están alojados, ¿no? ¿Qué información se puede sacar de los mismos? ¿Cuál es el nivel de ciberseguridad que tienen? ¿Qué capacitación necesitan los empleados para poder llevar adelante ese sistema y implementarlo de forma correcta? No tienen ni idea. No tienen ni idea, y lo puedo asegurar. La mayoría no saben. No saben. Les venden que ese es el futuro y van para allá. Y se meten. No tienen ni idea. Y no tienen ni idea de las consecuencias que tiene sobre los trabajadores. Eso sobre todo. Aplican sistemas y les importa 3 carajos si generó más estrés laboral, si solucionó o complicó las cosas, si los trabajadores tuvieron que ver cómo resolver los problemas del sistema con recursos propios. Eso pasa mucho también, ¿no? No, el sistema no me carga las cosas, entonces voy, le doy de baja, entro por otro browser y me fijo y no sé qué, y logré cargar el maldito archivo que tenía que cargar. ¿No? No les importa nada. No entienden lo que está pasando. Aplican sistemas como si fuera la solución maestra y que después el trabajador se las arregle. Y esto pasa mucho, esto sucede mucho. Con lo cual es necesario empezar a decir, para. Esta tecnología que acaba de llegar, ¿en qué condiciones la contrataste? ¿Vos sabés las consecuencias que va a tener? ¿Vamos a hacer auditoría sobre las consecuencias que tiene sobre los trabajadores? ¿O ni te planteaste hacer una auditoría y una evaluación? Y preguntarle a los trabajadores, che, ¿qué pasó? ¿Funcionó o no funcionó? ¿El contrato dice que si no funciona la podés devolver? Porque digo, ¿no? Los datos, ¿qué nivel de seguridad tienen? ¿Quién los maneja? ¿Dónde están alojados? ¿Vas a poder tener acceso a los datos o los datos se los queda a la empresa que te diseñó el sistema y vos? Bien, gracias. ¿No? Estas cosas son muy importantes y no se tienen para nada en cuenta en los ambientes de trabajo. Las decisiones que toma la tecnología son neutrales. Este es otro gran mito. Parece que si viene una tecnología nos soluciona el problema, porque la tecnología siempre funciona bien. Bueno, déjenme decirles que encima, además de todo lo que yo les conté, que la tecnología tiene un objetivo, tiene una intención, ¿no? Y que esa intención no siempre es defender los derechos laborales, medioambientales, culturales, sociales, educativos, etcétera, 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 la tecnología anda mal. Anda mal. Y necesita, en muchos casos, ser evaluada y auditada por trabajadores que conocen el sector, que conocen las problemáticas, que conocen lo que está pasando. Un ejemplo que a mí me encanta dar, porque es muy gracioso, de tecnología que no funciona, es esto. Esta es una máquina, ¿cómo se llama? Una cámara de video de inteligencia artificial diseñada para reemplazar un cameraman. O sea, diseñada para reemplazar una persona que filma el partido de fútbol. La máquina está diseñada para seguir la pelota de fútbol. O sea, sigue la pelota. Ahora, el que la diseñó no tuvo en cuenta que el referee, que está, el juez de línea que está de este lado, es pelado. Miren qué hermoso. Sigue la pelota
y va al referee, a la pelada del referee. ¿No? Está bárbaro, mirá. La pelota, bien, gracias, ni enfocada. Ahí va a filmar a la pelota, encontró la pelota y vuelve al referee. Mirá qué lindo. Y la jugada, bien, gracias, ¿no? Ahí sigue la pelota, vuelve al referee. Está divino, ¿no? Está bárbaro. Bueno, ahí está, ahí tiene. Tecnología que no funciona. ¿Se dan cuenta? Ahí tiene que haber un trabajador diciendo, che, esta mierda, ¿quién la contrató? ¿No? Bien. Esto no anda. Dame la cámara que filmo yo. Bien. Esto pasa por creer que la tecnología soluciona todo. Ahí está el problema. El último mito es que la tecnología es una gran oportunidad para las mujeres. Este les encanta. Porque escuché una vez decir que la tecnología es neutral al género. Porque a la tecnología no le importa si sos hombre o mujer. Funciona igual. Y yo a esas personas generalmente lo que les digo es, miren, el lavarropa que está en mi casa, si lo prende un varón o una mujer, funciona igual. Ahora, da la puta casualidad que casi siempre lo prenden las mujeres. Con lo cual, si vos me decís que el lavarropa es el gran igualador de género, yo te tiro el lavarropa por la cabeza. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque la tecnología es un fenómeno social. Entonces, para que funcione una tecnología como un igualador, hay que solucionar el problema social. Porque no es un problema tecnológico, es un problema social, la igualdad de género. No es que yo aplico una tecnología y mágicamente de repente nos levantamos un día, ¿no? Y se solucionó todo el patriarcado. Y seguimos teniendo propagandas de mujeres con electrodomésticos. Bueno, además, tenemos otro problema las mujeres, que es que la inteligencia artificial y las tecnologías del futuro están diseñadas a base de datos, como yo dije al principio. Y los datos vienen cargados con historia de violencia de género. Esto pasa mucho. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer un algoritmo para contratar personal en mi empresa, porque soy un empresario súper moderno, entonces quiero hacer un algoritmo para filtrar currículums y entonces en vez de tener que entrevistar 100 trabajadores, entrevisto a los 5 que me dice la inteligencia artificial que entreviste. Entonces yo le digo a la inteligencia artificial, diseñame un sistema que me traiga currículums de perfiles parecidos a lo que yo defino que es un empleado exitoso en mi empresa. Y yo digo, mira, empleado exitoso es aquel que estuvo más de 5 años y en esos 5 años fue reconocido, promovido, premiado al menos una vez. No puse la variable género. En mi algoritmo no lo puse. ¿Cómo creen que va a ser esa persona? Yo se los digo, varón, menor de 35 años, estudios universitarios completos, heterosexual y de tez blanca. ¿No? Va a ser así, seguro. Seguro, sin hijos, además, sin hijos. Seguro, ¿no? Porque no tiene en cuenta el sistema que las mujeres generalmente no somos ascendidas, ¿no? Que ganamos menos, que no estamos en puestos de poder, que sufrimos violencia laboral, mucho más, que sufrimos acoso laboral, mucho más, que muchas veces nos ofrecen un ascenso y lo rechazamos porque sufrimos mucho más el síndrome del falso impostor, o sea, creer que no somos suficientes o creer que no queremos más responsabilidades porque entre la familia y el trabajo ya tenemos bastante, ¿no? Entonces nosotras mismas decimos, no, mira, disculpa, no me des ese ascenso porque no lo puedo manejar, ¿no? Eso los datos no lo tienen en cuenta. No lo tienen en cuenta. Entonces, el algoritmo se alimenta de datos basura. ¿Se entiende? No es que el algoritmo está mal. El dato está mal. El dato que lo alimenta está mal. Entonces, no solamente la tecnología no es neutral, sino que encima nos juega en contra porque trae la historia del patriarcado adentro de la tecnología. Y esto no es un tema menor. Esto es un tema muy importante. Cuando entendemos el desarrollo tecnológico y entendemos cómo nos está jugando en contra a las mujeres. Y sin embargo, les encanta decir que la tecnología es el gran igualador. Porque si yo vendo un producto a través de Mercado Libre, no importa si el vendedor es hombre o mujer, la paga es la misma, ¿no? Entonces va a resolver los problemas de desigualdad en la remuneración. Mentira, mentira. Porque es muy probable que la mujer venda menos a través de Mercado Libre. ¿Por qué? Porque esté rankeada menor. ¿Por qué? Porque en vez de llevar el producto rápido en menos de 1 hora
El correo, tuvo que ir a dejar al pibe al colegio, después tuvo que ir a hacer las compras y después fue al correo. Entonces demoró más tiempo en ir a dejar el pedido al correo. Y como demoró más tiempo, el algoritmo dice, este vendedor no es tan bueno. ¿Se entiende cómo esto va actuando? Porque la desigualdad social no es tecnológica. Porque es un problema social, no es un problema tecnológico. Por eso la tecnología no puede resolver desigualdades de género, desigualdades raciales, desigualdades étnicas, desigualdades culturales, desigualdades con respecto a la diversidad sexual. No puede resolverlas, ni las va a resolver, porque no es un problema técnico, es un problema social, que tiene que ser resuelto en otros ámbitos. ¿Cómo lograr empleos de calidad entonces? Si ya entendimos cuál es el problema, si entendimos cómo se desarrolla la tecnología, si entendimos tantas cosas en este corto espacio de tiempo que tuvimos, la pregunta es, ¿qué tenemos que pelear como sindicatos para tener empleos de calidad? Y acá empieza una agenda complicada. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la protección de datos de los trabajadores. Si los datos son la nueva materia prima, si los datos son los que se usan, los trabajadores mínimamente primero tienen que tener conciencia de qué datos se están tomando de sí mismos. O sea, ¿qué datos tiene el empleador sobre nuestra vida? ¿No? Esto ya está en la Ley de Protección de Datos Personales de la República Argentina. Nadie debería tomar tus datos sin que vos sepas qué datos tienen de vos. Pero no se cumple, como la mayoría de las cosas, ¿no? Después, los trabajadores tendrían que saber cómo se procesa esa información. De qué manera están siendo juzgados y espiados en base a esa información. ¿Qué conclusiones están sacando sobre su vida cuando se tiene acceso a esos datos? Los trabajadores deberían tener derecho a que esos datos se eliminen si fuera necesario. ¿No? Si yo termino la relación laboral, yo tendría que poder decir, che, mira, quiero que borres mi historial, no quiero que te quede registro de lo que yo hice. O me lo quiero llevar conmigo. Pero eso debería ser un derecho de los trabajadores. El sindicato no debería tener acceso a la base de datos, pero sí el sindicato debería ser informado respecto de dónde se alojan los datos, qué nivel de seguridad tienen, qué datos están siendo recolectados, cómo se están procesados, cómo se están utilizando, si son vendidos a terceros. Porque el sindicato tiene que empezar a defender los derechos laborales de los trabajadores también en espacios virtuales. Y cómo se manejan esos datos son un derecho laboral. Yo muchas veces pregunto, ¿cuántos en un sindicato conocen la Ley de Protección de Datos Personales que rige la República Argentina? Casi ninguno, casi nadie. Es importante que la leamos. Es una herramienta de defensa de los derechos de los trabajadores que está ahí al alcance de la mano. Ya la tenemos. Ahora la quieren reformar, pero ya la tenemos y no es mala la Ley de Protección de Datos Personales que tenemos en la Argentina. Está ahí, hay que conocerla y hay que hacerla valer, porque existe. Existe. Y es una nueva herramienta de lucha sindical que tenemos en la clase trabajadora. Soberanía del tiempo. A mí muchas veces escucho esta cosa de que los trabajadores son autónomos porque pueden elegir sus horarios. Esto les encanta decirlo en el empleo de plataformas, por ejemplo, ¿no? Los repartidores de Rappi, Pedido Ya. Les encanta a las empresas decir que como pueden elegir sus horarios son trabajadores autónomos. Bueno, esto no es así. Lo que está ocurriendo es que producto de la intermediación tecnológica, los trabajadores estamos adquiriendo una relativa soberanía del tiempo, un poquito. Podemos elegir hasta determinado rango nuestro horario, ¿no? No es que podamos elegir todo, pero podemos elegir algo del horario en el que trabajamos. La ley de teletrabajo, por ejemplo, establece que aquellas personas que tienen niños menores a cargo o personas adultas que requieren cuidados especiales pueden elegir sus horarios. Esto es algo muy nuevo en la ley laboral argentina. Ningún otro empleo lo tiene. Ninguna otra modalidad de trabajo tiene la posibilidad de elegir tus horarios. Bueno, lo que está empezando a ocurrir es que la intermediación tecnológica permite que podamos elegir algo de nuestros horarios. Por ende, en vez de ser una excusa para decir que somos trabajadores autónomos, hay que salir a pelear por un nuevo derecho laboral.
O sea, transformar esto que lo quieren hacer ver como una excusa para la precariedad en un derecho laboral para todos. O sea, si yo puedo elegir cierto margen de tiempo de a qué horario voy a trabajar, esto tiene que ser un derecho laboral. El trabajador tiene derecho a elegir estas cosas que puede elegir en su jornada de trabajo, ¿no? Tiene derecho a elegirlo. Y está bien que así sea. Es un nuevo derecho laboral. Y vamos a estar escuchando a los jóvenes así. Porque cuando vos hablas con los jóvenes ¿qué te dicen? No, yo no quiero trabajar en una oficina de 9 a 18. Yo quiero elegir mis horarios, ¿no? Y entonces muchas veces no se sientan representados por el sindicato. No digo en este caso, ¿no? Pero muchas veces pasa que no se sientan representados. ¿Por qué? Y porque dicen, no, si yo no me quiero meter en una oficina, hacer esto, aquello, ¿no? Y es porque hay un nuevo derecho laboral que les da la tecnología que no les hemos sabido levantar el guante. No hemos sabido decir, sí, esto es un derecho laboral y hay que pelear por esto. Lo tenemos en la ley de teletrabajo ya, ¿eh? Ojo, no es que no está. Tenemos ahí un margen de soberanía del tiempo. Ahora hay que ir a por mucho más. Hay que ir por mucho más. Siempre hay que ir a por mucho más. El sindicalismo puede ir a por mucho más, siempre. Lo ha hecho toda la historia de la humanidad. El derecho a la desconexión. El derecho a la desconexión, bien entendido, no es ni el derecho a clavarle el visto al jefe, ni el derecho a tirar el celular a la basura. Es el derecho a que no me rompan las pelotas. Así lo voy a decir. O sea, que si yo estoy el domingo comiendo un asado con mis amigos, no me llegue un mensaje del laburo diciendo, che, acordate que mañana viene el abogado y tenés que traer no sé qué cosa. No. Estoy disfrutando un asado con amigos, no me lo arruines. ¿No? Decímelo el lunes. Lunes a primera hora, no sé. Pero no es problema mío ahora, en este momento. ¿Por qué? Porque es un derecho por la salud mental. Yo ya me quedo pensando en todo lo que tengo que hacer. Y no puedo desconectar. No puedo disfrutar mi tiempo libre. Hemos perdido soberanía del tiempo libre. Es un derecho por la salud mental, pero también es un derecho por la igualdad de género, compañeras. El derecho a la desconexión digital es un derecho por la igualdad de género. Porque si yo no tengo soberanía del tiempo libre, es más difícil organizar las tareas dentro del hogar. Es mucho más fácil decir, no, le tengo que contestar al jefe. No puedo ocuparme de bañar a los pibes. ¿No? Si yo quiero un reparto mejor de las tareas de cuidado, necesito recuperar tiempo de familia, tiempo de calidad. Realmente es así. Porque además también responder mensajes fuera de horario está interpretado como tener la camiseta puesta. Y no es así. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Hay que cambiar la lógica. No puede ser más esto, tener la camiseta puesta. ¿Tener la camiseta puesta de qué? ¿De darte mi vida? ¿De darte también el tiempo de calidad que yo quería pasar con mis hijos? No, no puede ser. No puede ser. Es una falta de respeto. Y además es un derecho por la igualdad de género porque las compañeras, sea por el motivo que sea, nos hemos vuelto la maldita agenda del mundo. Agendame la reunión, haceme acordar qué, ponete un recordatorio en el celular, no sé. Pero no me vengas a decir a mí que te haga acordar, como si yo no tuviera nada en la cabeza. A las compañeras nos vive pasando esto. Somos las que tenemos que arreglar la reunión, hacernos cargo de la familia, hacernos cargo de las conversaciones familiares, de los chats del colegio, de los chats de las cosas extracurriculares de los hijos, de los chats de los amigos, ¿no? De tantas cosas. Bueno, no, empezar a poner límites a la comunicación, porque nosotras sufrimos mucho más la sobrecarga mental. Entonces, es un derecho por la igualdad de género porque es un derecho por nuestra sobrecarga mental. Es un derecho muy importante, que tenemos que empezar a ordenar las comunicaciones dentro de los lugares de trabajo. Y en esto la tecnología nos puede ayudar. La tecnología nos puede ayudar. No tiene por qué ser nuestra enemiga. Y acá voy a empezar de a poco a meterme en el próximo tema. La tecnología no tiene por qué ser nuestra enemiga. ¿Por qué? Porque, como yo les expliqué con el ejemplo de la bicicleta, la tecnología puede ser diseñada de una forma o de otra. Puede ser usada de una forma o de otra. Entonces, si yo quiero descargar mi cabeza y entregar algo el sábado a las 3 de la mañana, yo lo puedo hacer.
pero yo puedo programar el mail para que ese mail llegue a las 9 de la mañana del lunes. Eso ya es posible. A ver, lo permite Gmail. No estoy hablando de una tecnología rarísima que no sé qué. A ver, hola. Todos tenemos en nuestro celular Android o más o menos, ¿no? O sea, bueno, listo. Entonces, todos tenemos esa posibilidad. Existen sistemas de mensajería como Telegram que lo permiten, que permiten programar mensajes. Tenemos que empezar a separar las comunicaciones, a utilizar las herramientas correctas y a programar mensajes de tal manera de ser respetuosos con el compañero de trabajo, respetuosos con el alumno, respetuosos con el jefe, respetuosos con todos, de que las conversaciones tienen que tener un momento y un lugar determinado. No puede ser que vivimos con esta sobrecarga de comunicaciones, porque además, ¿saben qué? La lucha sindical es una lucha por el tiempo. Si hay algo que sabemos los trabajadores, y esto se vio en la pandemia, es que el trabajo es lo único que genera valor. Y el trabajo es tiempo. ¿Cuántas horas de mi vida yo te voy a dar a vos? La tecnología lo que está haciendo es que le demos el 100% de las horas de nuestra vida al trabajo. Porque estamos siempre disponibles. Porque nunca se corta. Hay que poner un límite, hay que volver al límite, hay que volver a decir hasta acá. Basta, este tiempo es mío. 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio. Basta, este tiempo es mío. Después de las 8 de la noche no me podés estar mandando mensajitos, mails, preguntándome y diciéndome ya que te vi conectada te pregunto. No. O la típica. Te mandan un mail y automáticamente se aparecen en el chat y te dicen, te mandé un mail. Sí, ya lo vi. Basta. Hay que decir basta. En algún momento hay que decir basta. Hay que poner un límite. Bien. Un eje más que estaba en la filmina anterior, que bueno, la cambié, así que no está en esta, pero que lo voy a decir, y que es muy importante, es empezar a entender también la importancia, más allá del derecho a la desconexión, que es un derecho muy importante, y que también tenemos que aplicar, ojo, esto también lo voy a decir, que también tenemos que aplicar en la militancia. Ojo, porque acá está en juego nuestra salud mental, gente. Tenemos un desorden de telecomunicaciones muy grande en los espacios de trabajo, en la militancia, en nuestra vida personal y familiar. Y también es un tema cultural. En el sentido de que yo lo noto mucho con los pibes jóvenes. Me clavó el visto. Disculpame, pero acá nadie tiene el deber de responderte nada, ¿no? Parece que si te clavaron el visto es una falta de respeto. No, el que está faltando al respeto sos vos, que estás esperando que el otro te responda solamente porque mandaste un mensaje y el otro por ahí está haciendo algo, ¿no? Existe esta cultura del instantáneo, ¿no? De tener que responder ya. Bueno, tenemos que empezar a bajar un poquito los humos, ¿no? Con esto, me parece. Porque no puede ser. Todos tenemos derecho a tener una vida y a estar haciendo cosas y a tener que responder más tarde, ¿no? Es un derecho que tenemos que empezar a ejercitar nosotros también en nuestra vida, no solamente en nuestros ámbitos de trabajo, me parece. O sea, nos tenemos que hacer cargo del desmadre que hicimos con las telecomunicaciones en los últimos años. Esto ya ocurría antes de la pandemia, pero la pandemia como que lo exacerbó, ¿no? Porque antes de la pandemia ya pasaba, no es que no pasaba. Desde que tenemos celulares y estamos con estos aparatitos adjuntos al cuerpo, parece que estamos disponibles. Bueno, no, yo estoy disponible para mí mismo nada más, ¿no? O sea, yo soy importante para mí y me tengo que cuidar yo. Y tengo que ser consciente de que estar todo el día conectado a este aparato no me hace bien. Y que hay que poner límites y ordenamientos. Hay cosas que están bien y hay cosas que no. Y las cosas que no, las tenemos que detener, ¿no? Las comunicaciones tienen que tener un horario, tienen que tener una plataforma, tienen que estar hechas de determinada manera. Si no, esto es un desastre, ¿no? Y parece que nosotros tenemos que estar disponibles para el jefe, para el compañero, para mi pareja, para mis hijos, para mis amigos y para... Bueno, no. Cada cosa tiene un horario. En horario de trabajo, mi pareja y mis hijos tendrán que esperar un poquito más y en horario que no estoy de trabajo, lo demás van a tener que esperar, ¿no? Porque la prioridad es otra. Me parece que hay que empezar a ordenar un poquito las cosas, ¿no?
Y esto es importante entenderlo. Y entenderlo y aplicarlo nosotros en nuestra propia vida. Porque es muy difícil exigirle a un empleador algo que nosotros no nos hacemos cargo, de que también lo hacemos. El derecho a la desconexión, mi experiencia, es que es un derecho relativamente sencillo de empezar a negociarlo colectivamente, porque en muchos casos los propios patrones, las propias patronales, identifican que ellos mismos están haciendo daño. Me ha pasado en bancos que gerentes me dicen, yo necesito más el derecho a la desconexión que mis empleados porque me vuelven loco. No puedo más. Entonces es un derecho que es fácil empezar a dialogarlo. Y por ahí tenemos que ir de a poco. El primer acuerdo es no escribirnos los fines de semana. Bueno, listo, este es el primer acuerdo. Y dentro de 6 meses, bueno, no escribirnos después de las 8 de la noche. Y después, dentro de 6 meses, acordamos que vamos a mandar mensajes en diferido y hasta las 9 de la mañana no te va a llegar nada. Y dentro de 6 meses decimos, bueno, vamos a usar determinada plataforma para limpiar el WhatsApp de las conversaciones laborales, ¿no? O sea, no hace falta ir a por todo. No hace falta. Se puede ir gradual, porque cualquier acuerdo, por mínimo que sea, es muy grande. ¿Por qué? Porque nos estamos desconstruyendo en las comunicaciones, así como nos desconstruimos, ¿viste? Con el feminismo. Bueno, nos tenemos que deconstruir en la forma nefasta que tenemos de comunicarnos. Entonces está bueno ir haciéndolo gradual. Y no ir mirando, no, el compañero no la entiende y me sigue escribiendo el sábado. ¿No? No, esto no. Porque es difícil a veces entenderla. A veces entiendo la teoría, pero me cuesta la práctica. Entonces está bueno ir de a poco. Y es algo que muchas veces, les digo, más de una vez me he sorprendido en instituciones donde se empieza a negociar el derecho a la desconexión y por ahí me piden ayuda y voy y trato, ¿viste? De hacer de ayudarlos a diseñar un acuerdo, qué sé yo. Y el propio empleador está más entusiasmado que el empleado, porque no dan más, porque todos estamos sufriendo esta sobrecarga de comunicaciones, no solamente los trabajadores, todos. El otro día me contaban un caso de un banco en Brasil que la gerenta de la sucursal tenía la maldita costumbre de mandarle el domingo al mediodía toda la planificación de la semana a los empleados. Entonces el sindicato fue y le dijo, mirá, discúlpame, ¿podemos negociar que no lo mandes más los domingos? ¿Que lo mandes los lunes a la mañana? O sea, mandalo el lunes a primera hora, a las 8 de la mañana, no hay problema. Es más, si vos querés hacerla el domingo, hacela, pero mandala el lunes a la mañana, no hay ningún problema. Y la chica lo empezó a hacer, la gerente de la sucursal. A los 6 meses, evaluaron a ver cómo estaban. Y la propia gerenta dijo, ¿vos sabés que cambió el humor de los empleados? Me tratan mejor. Y sí, hermana, obvio. Si les estabas cagando el domingo a la tarde, les acortabas el fin de semana un montón, porque el tipo ya se quedaba pensando, ¿no? Bueno, entonces es un derecho que se puede negociar. Hay campo para la negociación. Tenemos que empezar a ejercerlo, tenemos que empezar a poner el límite, decir, che, paremos la mano acá, todos, paremos la mano. Todos, hagámonos cargo y paremos la manito. La otra cosa que estaba en la filmina era el tema de alfabetismos aumentados, que es un concepto que a mí me encanta tomar de una pedagoga, que no soy yo, que es Mariana Ferrarelli, que es allá de zona sur, de Lomas de Zamora. Ella tiene este concepto de alfabetismos aumentados. Ella dice, hoy por hoy, no lo dice así, esto lo decoro un poco yo, pero básicamente lo que ella dice es, los trabajadores y trabajadoras y la sociedad en general está necesitando un nuevo tipo de alfabetismo. Porque dice, y esto es un derecho laboral, pero también es un derecho ciudadano. ¿Por qué? Porque ella lo que dice es, Internet y las computadoras antes nos las enseñaban con una perspectiva de empleabilidad. O sea, vos tenías que aprender a manejar Word y Excel porque era el futuro y porque en el futuro en tu oficina ibas a manejar Word y Excel y tenías que aprender esto. No era una herramienta de trabajo. Hoy por hoy, aprender sobre tecnología es también poder acceder a derechos, poder acceder a la educación, a la salud, ¿no? A los beneficios del Estado, ¿no? A la seguridad social. Es poder acceder a información. En algunos países es hasta poder acceder a la democracia, porque hay voto electrónico, como en Brasil.
Entonces, hoy por hoy, entender tecnología no es más solamente un tema de empleabilidad, es un tema de ciudadanía. Acá se nos está jugando la ciudadanía. Entender la bicicleta, entender que el algoritmo no es neutral, entender que nos está mostrando información con un objetivo, entender que fue diseñada para determinado propósito, es entender y ejercer nuestros derechos ciudadanos. Es entender que la información que me muestra la plataforma que yo uso para informarme, sea Twitter, Facebook o lo que sea, tiene un propósito y me están mostrando determinada información porque quieren que yo vea esa información. Tenemos que empezar, así como en algún momento los docentes nos hacían buscar notas en el diario y compararlas, tenemos que empezar a comparar algoritmos. ¿Qué te muestra esta plataforma? ¿Qué te muestra esta otra? ¿Por qué? Tenemos que empezar a tener pensamiento crítico sobre la tecnología, porque no se nos va solamente la empleabilidad, se nos va la ciudadanía acá, se nos juega la democracia, se nos juega el sindicalismo. Cuando veo cómo esparcen y hacen mala fama de los sindicatos y se mofan hablando pestes de nosotros, y parece que es el único relato que circula en Internet, tenemos que enseñarle a los pibes a buscar otro relato en Internet. Pero eso hay que enseñarlo y hay que aprenderlo nosotros. Entender una tecnología y apropiarse de ella, cuestionarla, es también un acto ciudadano. Porque hoy por hoy, así como en algún momento aprender a leer y a escribir era un acto emancipatorio, en su momento aprender a alfabetizar a la población era emancipar a la población, era darle libertad, era darle poder. Hoy por hoy somos analfabetos digitales. Podemos saber usar la computadora como sea. Somos analfabetos digitales, me incluyo. Me incluyo. Todos los que estamos acá somos analfabetos digitales. Tenemos que empezar a tener una agenda ciudadana de alfabetización digital, de un alfabetismo aumentado, que no sea solamente aprendete la herramienta, cuestioná la herramienta, apropiate de la herramienta. Entendé que esa herramienta puede ser diseñada de otra manera. Entendé cómo buscar otras herramientas que puedan solucionar el problema que vos tenés o la necesidad puntual que vos querés solucionar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esto es muy importante porque acá se nos va la democracia, gente. Se nos está jugando la democracia. O sea, esto es muy importante, ¿no? Porque no puede ser que lo que leemos es lo que nos da el algoritmo. Lo que compramos es lo primero que nos tira el algoritmo. Lo que consumimos es lo primero que nos... No. Tenemos que tener un pensamiento crítico respecto de lo que nos muestran que queremos que veamos. ¿No es cierto? Esto es muy importante, a mí me gusta señalarlo mucho en todos los lugares donde estoy, porque parece que en algún sentido estamos como dormidos con esto. Hay gente que critica la tecnología, pero es muy poco lo que se está haciendo el trabajo con los pibes, de enseñarles a los pibes a ser críticos, ¿no? A tener esta mirada. Y esto ocurre porque el cambio fue tan rápido y tan vertiginoso. Ustedes piensen que a fines de los 90 todavía teníamos el StarTAC. No existían las apps. O sea, en 20 años nos pusieron un teléfono en la mano y pasó todo esto que yo les describí. En 20 años. Entonces es muy difícil entender el proceso y entender lo que implica y entender cuáles son las necesidades educativas, no de capacitación profesional, educativas, de formación integral ciudadana, que esta nueva realidad requiere. Que esta nueva democracia requiere. Es muy difícil entenderlo y es muy difícil llevarlo adelante en programas educativos, porque la transformación fue demasiado rápida, no hubo recambio generacional tampoco. Entonces necesitamos empezar a pensar esto en comunidad, a plantearlo, empezar a enseñarle a los pibes la importancia de entender lo que es el phishing, lo que es el sexting, ¿no? Son palabras que aparecen y que uno no tiene ni idea de lo que es. El grooming.
Y es importante que lo sepan. El phishing es cuando tratan de robarte la clave para acceder a tu cuenta bancaria y afanarte toda la plata. El sexting es cuando empiezan a compartir imágenes íntimas, los pibes, y lo que eso implica. Son todas agendas nuevas que tenemos que empezar a tratar en nuestros programas educativos, sea como sea, no importa. Porque son los problemas que tienen los pibes esos hoy, puntuales, y que forman parte de su ejercicio ciudadano de derechos. Bien. Acá, no importa esta filmina, lo que quiero empezar a hablar ahora acá con ustedes para ir cerrando y terminando, es la importancia de entender esto en un contexto de servicios públicos. Porque hasta ahora lo estuvimos viendo en términos generales, ¿no? En la economía, que está buenísimo, porque nos sirve también para nuestra propia vida, ¿no? Pero ahora hay que entender un poquito más qué es lo que está pasando con los servicios públicos. Yo veo mucho esta cosa de renovar al Estado, modernizar al Estado, transformar al Estado. Y esto que yo decía de metemos apps por todos lados y no nos fijamos si los viejos pueden acceder a beneficios sociales a través de esa app o no. Y bueno, pedirle ayuda a tu nieto, ¿viste? No sé, fíjate cómo te arreglás. Pero hay algo más grave aún. Y es algo que está escondido, que es la cantidad de servicios públicos que se empiezan a dar a través de plataformas privadas. ¿Cuántos de nuestros docentes que representamos y de nuestra base sindical dieron clase a través de Zoom o de Meet? Todos. Todos. Esto es gravísimo, porque esto es una privatización indirecta de la educación. Nosotros por ahí no nos damos cuenta todavía. No nos damos cuenta. Pero estas empresas de tecnología lo que hacen es inteligencia. Y con inteligencia no me refiero a que me espían. Me refiero a que toman datos para rediseñar, esto que yo les explicaba, para rediseñar herramientas, ¿no? O sea, ellos toman datos y con esos datos diseñan herramientas. Y esas herramientas están diseñadas en función de los datos, ¿no? Y diseñan soluciones para el Estado y se las venden al Estado. Va a llegar un punto que el Estado va a pagar para que le diseñen las políticas públicas. El Estado le va a tener que pagar a Zoom para enterarse qué está haciendo su sistema educativo. ¿Se dan cuenta de la gravedad de la situación? Es muy grave lo que está pasando. En educación, en salud, en todos los sectores está pasando esto. Donde el Estado está perdiendo soberanía sobre los datos que genera su servicio público. Por eso es tan importante el programa Conectar Igualdad, que por eso lo quisieron matar, ¿no? O sea, es completamente intencional. Completamente intencional. No es que de casualidad murió. Porque era un programa soberano, de política pública, de educación, de formación. Entonces, cuando yo entiendo que la plataforma a través de la cual estoy brindando un servicio público, esa plataforma está filtrando toda la información, la está reteniendo, la está almacenando, la está guardando, no le está permitiendo al Estado tener acceso a esa información. Y algún día con toda esa información va a venir al Estado y le va a decir, yo sé cuántos alumnos tenés, sé cuántas clases das, sé cómo las das, sé qué recursos utilizás. Te diseñé esta plataforma, que está buenísima, porque yo tenía toda esta información y lo sabía. Ah, qué lindo. El Estado va a ir a comprar. Me están privatizando de forma indirecta los servicios públicos, gente. Más que educación pública, ni educación pública, ni nada. No queda nada. Porque el intermediario va a terminar haciendo inteligencia y va a terminar diciendo yo tengo una política pública superadora porque sé. ¿Se acuerdan que yo dije que la información es poder? Porque yo sé, yo conozco tu sistema educativo mejor que vos. Lo conozco mejor que vos. Y es verdad, porque tienen acceso a los datos. Esto está sucediendo en todos lados del mundo, no lo estoy diciendo yo porque soy una loca de la galaxia que me lo inventé en la cabeza. Ya está pasando en el mundo, está ocurriendo. Estados que pagan monstruosas cantidades de dinero a Microsoft, a Google, para que les hagan una política educativa, para que les diseñen una plataforma educativa, para que les diseñen contenidos. Esto ocurre ya. Y esto es colonialismo digital y cultural. Nos vienen a decir a nosotros lo que le tenemos que enseñar a nuestros pibes. En la ciudad de Buenos Aires ya abrieron la primer Google School, no sé si sabían. Hay una escuela toda de Google,
que Google diseñe, ya está ocurriendo acá en este país, no es que es algo alejado, por ahí todavía no llegó acá, pero va a llegar, algún día va a llegar. Entonces la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer los trabajadores de los servicios públicos? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Qué tenemos que empezar a demandar? Porque si algo que nos gusta a los sindicatos es hacer preguntas molestas, ¿no? Esto nos encanta, ¿no? Ir al empleador y decir, che, escucha, ¿no? Cuestionar. Está en nuestro ADN, cuestionar. Cuestionar lo que pasa. Entonces tenemos que empezar a cuestionar esto. Y me parece que el cuestionamiento tiene que pasar por varios lados. Y acá voy a empezar a hacer preguntas. El que siente que la pregunta le resuena y dice, esta está buena, anótela. Porque voy a hacer muchas preguntas, voy a hacer más de 70 preguntas ahora. Pero va a haber alguna que van a decir, che, esto lo tendría que estar preguntando yo. ¿Qué recursos estoy usando? ¿Son externos o internos? O sea, los recursos tecnológicos que yo uso para trabajar, ¿están hechos dentro del país con mano de obra argentina o fueron hechos afuera? ¿Fueron hechos dentro de la provincia de Córdoba o fuera de la provincia de Córdoba? ¿Qué acceso y conocimiento hay por parte del sindicato de esa tecnología? ¿El sindicato tiene acceso y conocimiento al diseño de esa tecnología? ¿Cómo fue hecha y con qué propósito? ¿Sigue un propósito de un programa educativo o sigue el propósito de la empresa, que es una empresa privada que sigue afán de lucro? Porque es muy distinto, ya vimos que es muy distinto, ¿no? Bien. ¿Hay derecho a refutación o a bloqueo? O sea, si algo no funciona, ¿puede el trabajador decir, che, esto no está funcionando, por favor, cambiámelo en el sistema? No. El 90% es no. Bien. ¿Qué derechos tienen los trabajadores para acceder a estos datos y a las conclusiones que se extraen? Los trabajadores pueden preguntarle a Zoom todo su historial de cosas y qué recursos usaron. No, eso se lo guarda Zoom, ¿no? Te dan alguna que otra información, pero no mucho más. Bien. ¿Pueden oponerse a los mismos? O sea, pueden decirle a Zoom, señor Zoom, yo no quiero que usted guarde mis datos. No. Bien. Los servidores donde se guarda la información, ¿dónde están? ¿Quién tiene acceso? ¿Bajo qué jurisdicción? ¿Cuánto tiempo almacenan los datos? No tengo ni idea. Bien. ¿Se han vendido esos datos? ¿A quién? ¿Se han suprimido? ¿Pueden los trabajadores negar o bloquear a quién venden la información? No. 90% no. No, la respuesta es no. No. Bien. Sobre todo también los Moodles, ¿eh? Esto incluye Moodles, plataformas sincrónicas, asincrónicas, digamos, no es solamente el Zoom, ¿no? O sea, hay un montón de otros recursos que usamos como educadores. Entonces, estas preguntas que nos tenemos que empezar a hacer y que cuando el Estado o la entidad educativa para la que trabajamos firma un nuevo contrato para poder proveer de tecnología a las escuelas de Córdoba, o al sector donde yo trabajo, o a la ciudad donde yo trabajo, o al municipio donde yo trabajo, yo tengo que ir y leer el contrato y ver qué dice de todo esto. Y preguntar, hacer estas preguntas molestas. Che, señor, ¿usted que firmó este contrato? ¿No se planteó que acá tenía que decir que los trabajadores tal cosa, o que el Estado tenía que tener acceso a estos datos para mejorar la política pública? ¿No se lo planteó en ningún momento? Porque si no lo decimos nosotros, no lo dice nadie, gente. No lo dice nadie. Y las cosas pasan. Porque esto es otra cosa. Nuestros funcionarios tampoco son conscientes de esto. Así como dije que los empresarios no son conscientes, los funcionarios tampoco son conscientes de todo esto. Ellos quieren modernizar, ¿viste? Porque eso es, necesitan modernizar. No pongo la plataforma porque esta funciona bien y bueno, y chau, ¿viste? No, pará. ¿Vos te hiciste estas preguntas? Si algún día vas a poder tener acceso a todos esos datos y poder construir una mejor política pública educativa en base a los datos que tenés. No te lo preguntaste. Bueno, entonces rehaz el contrato, por favor. ¿No? Porque esto no sirve. Lo que hiciste no sirve. Bien. Otra cosa. Nosotros como sindicato, y esta es la parte más importante, porque esta es la parte donde para mí me parece que hay que empezar a dar vuelta a la tortilla y también empoderarnos nosotros. Primero, tenemos que dejar de utilizar tecnologías malas.
O sea, hay que empezar a tomar conciencia de qué tecnologías usamos y para qué. Probablemente el WhatsApp no sea el mejor sistema de mensajería para poner a todo el mundo adentro. Probablemente hay que empezar a separar las tecnologías, a separar los sistemas y a no usar tecnologías nocivas, ¿no? Y esto nos tenemos que empezar a preguntar, ¿la herramienta que estoy usando es la herramienta correcta que yo necesito? ¿O yo necesito otra herramienta? ¿Puedo solucionarlo con una herramienta de software libre que no almacene los datos? Porque no sé si ustedes saben que hay software privado y software libre. Eso lo saben. Por ejemplo, todos usan Zoom. ¿Por qué no usan Jitsi? Digo, hace lo mismo que el Zoom y es software libre. Y nadie se queda los datos. No hay ninguna empresa que se apropie de esos datos. Entonces, hay tecnologías que son menos nocivas y con las cuales podemos hacer resistencia. Esto es lo primero que tenemos que empezar a entender. ¿Qué datos podrías recolectar que te sirven para negociar problemas que tienen tus miembros, los miembros de tu sindicato? Y esto es muy importante empezar a entenderlo. Los sindicatos tenemos mucha información. Nosotros tenemos mucha información. Nosotros sabemos lo que está pasando en los lugares de trabajo. Nosotros tenemos las denuncias, tenemos los afiliados, tenemos el sistema de salud, tenemos un montón de cosas. ¿Esa información la puedo usar para la negociación colectiva? ¿Puedo mejorar una narrativa que está circulando en los medios con información real? ¿Puedo salir a decir, no, mirá, como hicieron las universidades? ¿Se acuerdan cuando las universidades las salieron a atacar? El macrismo que decía que para qué tantas universidades públicas, que ninguno que nace pobre llega a la universidad. ¿Qué hicieron las universidades públicas? Salieron con una estadística galopante diciendo, esta es la cantidad de primeros egresados, de generación de primeros egresados en la familia que las universidades públicas generaron en los últimos 5 años. Y vos veías y más del 70% de los pibes que habían egresado eran la primera generación en su familia. Con lo cual, lo que había dicho Vidal, de que ningún pibe nace pobre llega a la universidad, es mentira. Es mentira, te lo demostraron con datos. Acá tenés, tomá, te los restriego en la cara. Nosotros podemos hacer lo mismo. Nosotros podemos hacer lo mismo. Porque nosotros tenemos datos. Y otra cosa nos tenemos que preguntar, ¿qué datos nuevos tenemos que recabar? Porque por ahí nosotros podemos empezar a generar algún sistema de comunicación que permita recabar determinados datos sobre los trabajadores, como por ejemplo, yo no conozco mucho el sector docente, pero por ejemplo una cosa que escucho mucho a los docentes es todas las horas que me paso en mi casa corrigiendo y nadie me paga. Esto lo escucho mucho en el sector docente. Bueno, ¿no sería interesante empezar a recabar esa información? ¿Cuánto tiempo pasa un docente que nadie le paga? ¿Corrigiendo? Y después ir y decir, che, mirá, los docentes trabajaron todas estas horas y nadie se las pagó, ¿eh? Usarlo. Usarlo. Es una herramienta también de negociación. Es una herramienta de poder. Información es poder. Métanselo en la cabeza. Información es poder. Y yo puedo tener acceso a esos datos. Si me lo propongo, si me armo una estrategia. Tengo que tener una estrategia de fondo, ¿no? De cómo lo voy a hacer, ¿no? Pero lo tengo que empezar a pensar. ¿Qué información me va a dar poder? ¿Y cómo la puedo recolectar? ¿No? Bien. Participación y democracia en el sindicato y en el trabajo. No gobernar los datos solos. Si yo voy a inventar una app para que el docente me diga cuántas horas por día metió en corregir y preparar clases, yo tengo que comunicarle a mis miembros cómo voy a manejar esos datos. Porque no puedo hacer lo mismo que hacen los empresarios. Tengo que decirle, mira, estos datos van a ser utilizados para la negociación colectiva, van a ser utilizados de esta manera, van a estar almacenados en tal lugar, van a ser tratados de esta forma, ¿no? Porque tengo que ser respetuoso, porque si no estoy haciendo lo mismo que hacen todos. Entonces, no gobernar solo los datos, empezar a gobernarlos de otra manera, con otras lógicas. Bien. Lo siguiente, ¿cómo comunicar? Y esto me parece muy importante. ¿Cómo comunicar? ¿Cómo comunicar a los miembros de la comunidad, al municipio, a la provincia, lo que hace el sindicato? Si yo tengo información, es una herramienta muy poderosa de comunicación, porque salgo y te restriego los datos por la cara, y es inapelable. Pero también tengo que empezar a comunicar de otras formas. Acá, muchas veces, a mí me gusta aclarar esto una y otra vez, porque con esto que yo voy a decir ahora, yo no estoy diciendo que las viejas formas sindicales no sirven. No estoy diciendo que armar la protesta y salir a la calle no sirve.
Lo que estoy diciendo es hay que incorporar nuevas formas de protesta, que vayan de la mano, una con otra. Y en esto tenemos que aprender mucho de la juventud. Tenemos que aprender mucho de la juventud. El ciberactivismo. Entender la importancia de un buen hashtag. Entender la importancia de un buen eslogan. Entender la importancia de una buena campaña de comunicación. Y ahí nos tenemos que preguntar, ¿necesito un community manager que me maneje las redes? No lo sé, no estoy diciendo que sea necesario. Digo, es una pregunta que hay que hacerse. ¿Qué colores estamos usando para comunicar? Y esto no es un dato menor. Esto no es un dato menor. Yo quiero afiliar jóvenes, no puedo seguir más con el azul y el verde. Tengo que empezar a meter otros colores, otras formas, otros eslogans, otras formas de comunicación. Porque si no los pibes no se sienten interpelados. No se sienten interpelados. Y esto es un problema a nivel global. No es broma. Verdi, el sindicato alemán, no saben la campaña de comunicación bestial, cómo tuvo que cambiar todo porque veían que se estaban quedando viejos. Se dieron cuenta que su tasa de sus afiliados tenían todos más de 50 años. Y dijeron, en 20 años nos vamos a quedar sin afiliados, gente. Yo hablé mucho con la gente de Verdi. No saben la campaña que hicieron, cómo cambiaron toda la estrategia, dieron vuelta al sindicato. Porque veían que se estaban quedando sin afiliados. Verdi, sí, un sindicato alemán. Ver con B corta, Verdi. Bueno. Entender el ciberactivismo y nuevas formas de protesta. Hay un ejemplo que lo uso mucho, que me gusta darlo porque abre la cabeza respecto de qué estoy diciendo cuando estoy diciendo ciberactivismo, pero que obviamente es masivo y no es para nosotros, pero que está bueno, que es cuando Donald Trump abre su campaña en la ciudad de Tulsa, en Estados Unidos, en la campaña contra Joe Biden. Donald Trump, ¿qué hace? Hace un acto de apertura de campaña en Tulsa, que es una ciudad completamente trumpista. Alquilan el estadio de fútbol y hicieron un sitio web donde vos podías sacar tu entrada, que no la tenías que pagar, simplemente te tenías que registrar, poner una dirección en Tulsa, poner tu nombre y apellido y te imprimías la entrada. Y eso era todo. ¿Qué pasó? Empezó a haber suscripciones. Los noticieros norteamericanos decían el acto de 500.000 de personas. En el estadio entraban 10.000. El acto de 1 millón de personas. El acto de 1,5 millones de personas. El acto de 2 millones de personas. Ya estaban como locos los medios de comunicación diciendo Donald Trump va a reventar Tulsa. Instalaron pantallas gigantes por toda la ciudad de Tulsa, mandaron a hacer merchandising, pusieron parlantes para que todo el mundo escuche el discurso de Donald Trump porque se esperaban más de 2 millones de personas en la ciudad de Tulsa. Llegó el día, no estaba ni el loro. El fotógrafo, busquen las fotos en Google, hace desesperadas tomas tratando de tomar a Donald Trump acá en la cara para que no se noten las gradas vacías del fondo. ¿Qué era lo que había pasado? ¿Alguien sabe lo que había pasado? Un montón de adolescentes a través de TikTok alrededor del mundo se habían puesto de acuerdo y habían sacado entradas falsas en Tulsa, poniendo un nombre cualquiera de fantasía, Jennifer O'Connor, y ponían una dirección en Tulsa cualquiera, y sacaban las entradas y se divertían con eso. Lo hicieron quedar ridículo al presidente de los Estados Unidos. Ridículo lo hicieron quedar. Con esto no estoy diciendo que el sindicalismo en Córdoba vaya y haga ridículo a Donald Trump. Otra vez, no estoy diciendo eso. Digo, hay que empezar a aprender nuevas estrategias de resistencia. Y para esas nuevas estrategias de resistencia, muy probablemente necesito aliados. Necesito aliados en Internet. Y ahí es donde entra el sindicalismo global. La importancia del sindicalismo global. La importancia del internacional de la educación. La importancia de entender que muchas veces una campaña puede llegar a potenciarse si muchos miembros alrededor del mundo empiezan a poner el mismo hashtag que estoy poniendo yo. Y empieza a haber solidaridad en la red. Y empiezan a entender el ciberactivismo de otra forma. Esto es muy importante porque nosotros, por acá en Argentina, por ahí nos cuesta verlo. Porque nosotros tenemos una tradición de negociación colectiva, tenemos tradición de protesta, tenemos tradición de huelga. Pero hay países, como en Colombia, donde si vos sos sindicalista, te pueden pegar un tiro en la cabeza. Y si vos vas a la puerta de un lugar de trabajo a decir quiero mis derechos laborales, como mínimo terminás preso. Como mínimo terminás preso. Y tenés que agradecer si terminás preso y no muerto.
Entonces hay algunos países donde el ciberactivismo es fundamental. Es fundamental, porque es la única forma de hacer sindicalismo que tienen. Y porque estar en Internet es la garantía de mi seguridad personal. Porque yo puedo hacer sindicalismo a través de Internet. Para nosotros es una herramienta más de protesta. A ellos se les va la vida en esto. Entonces, entender que así como yo puedo ser solidario con ellos también van a ser solidarios conmigo. Y podemos armar una red de protesta global que lleve los reclamos adelante del sector educativo o del sector que sea. Internet nos une. Internet genera lazos. Y en eso el sindicalismo global tiene que aprender mucho. Tiene que llevar adelante una agenda de ciberactivismo el sindicalismo global. Y si no sale de la Internacional de la Educación, porque no la conozco, no lo sé, por ahí sí, no digo que no, nosotros tenemos que ir y decir, che, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no armamos nuevas estrategias de protesta? Que se sumen a las antiguas, que se sumen a las que ya tenemos. Pero nos va a potenciar. Va a hacer que nuestras demandas sean más fuertes. Va a hacer que nosotros seamos más fuertes. Y que nuestros compañeros alrededor del mundo sean más fuertes. Todos nos vamos a fortalecer. Porque si hay algo que tenemos en claro los sindicatos es que cuando nos unimos somos imparables. Eso lo tenemos re claro, recontra claro. Entonces ahí es donde necesitamos nuevas formas de comunicación, nuevas formas de protesta, entender la importancia de un buen video, un buen mensaje, un buen eslogan, un buen hashtag, ¿no? Una buena campaña. ¿Qué colores voy a usar? ¿Qué mensajes voy a tener? ¿A quién estoy interpelando? ¿Quiero conquistar a los jóvenes? ¿Quiero conquistar a las mujeres? ¿Quiero conquistar? ¿A quién quiero conquistar con esta campaña? ¿A quién quiero interpelar? ¿No? Son preguntas que nos tenemos que empezar a hacer como sindicalismo. En todos los sindicatos. Hay algunos que ya lo han hecho y que vienen muy bien, otros vienen más atrás, otros están en el medio. Pero me parece que cuanto más nos hagamos esta pregunta, mejor vamos a mejorar. Y vamos a estar incorporando nuevas herramientas sindicales a la lucha sindical cotidiana. Finalmente, para ir cerrando, cada vez que a mí me meten un nuevo software en un servicio público, lo que están haciendo, ustedes ahora ya lo saben, es comenzando una lenta pero segura privatización indirecta de los servicios públicos. A mí una cosa que me gusta mucho señalar es la importancia de tener sistemas internos o sistemas fabricados a nivel nacional o sistemas fabricados por el Estado vis a vis los sistemas terciarizados. Y sabemos que los sistemas internos son más adaptables y son hechos en casa. O sea, es mucho más probable que yo como sindicato pueda decir, che, esta herramienta no funciona, cambiámela así, cuando fue desarrollada localmente que cuando fue desarrollada por una multinacional que le chupa un huevo, literalmente, si a mí me sirve o no me sirve la herramienta que me vendieron. Los sistemas externos generalmente son los más comunes, a menudo van acompañados de herramientas de análisis de terceros, deben ser gobernables y modificables, pero no lo son. Los terceros van a negar sistemáticamente la adaptación de herramientas y se esconderán detrás de la propiedad intelectual. Te van a decir, no, yo no te puedo modificar esto ni te puedo decir cómo modificarlo porque está protegido por normas de propiedad intelectual. Siempre te van a venir a decir esto. Siempre. Entonces, por eso es tan importante, sobre todo en el Estado y en los servicios públicos, empezar a cuestionar estas cosas. Porque se nos va la soberanía. No es un tema menor. Para cerrar, preguntas y más preguntas. Ahí empiezan las preguntas. Esto que yo les decía, anoten si tienen... Bueno. ¿Qué sistemas digitales utiliza el empleador que afecta a los trabajadores y sus condiciones de trabajo? ¿Cuáles son los objetivos de ese sistema? ¿Se acuerdan lo que yo decía? ¿Cuál es el objetivo de la bicicleta? ¿Mostrar al macho más macho o que la persona pueda moverse? ¿No? Claro, bueno. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Esta plataforma, este Moodle, esta no sé qué, ¿cuál es el objetivo que tiene? ¿No? Esto es importante. ¿Quién ha diseñado y es propietario de estos sistemas? ¿Quiénes son los desarrolladores y proveedores? ¿Cuáles son los acuerdos contractuales entre el desarrollador, el proveedor y el empleador en relación con el acceso y control a los datos, así como la supervisión, el mantenimiento y el rediseño de los sistemas? ¿Qué mecanismos de supervisión tiene la dirección? O sea, ¿qué el que contrató el sistema tiene mecanismos para supervisar o no los tiene? ¿Quién participa?
Los sindicatos seguro que no. Bueno, tenemos que empezar a participar. ¿Qué recursos existen si un sistema falla en sus objetivos? ¿Perjudica a los trabajadores? Y si la dirección no gobierna el sistema de algoritmos, ¿cómo se garantiza que el sistema cumple con la legislación vigente? Tema no menos importante. ¿Qué directivos son responsables de estos sistemas? O sea, si pasa algo, si el sistema no cumple la ley laboral, si el sistema falla, si el sistema le afecta a la vida de los trabajadores, ¿quién es el responsable acá? Ah, no sé. Vino de arriba. No, decime quién es el responsable de esto. Tiene que haber un responsable. Si en estos sistemas se procesan datos personales e información e identificación personal, ¿qué protección existe actualmente para los datos? ¿Qué protecciones adicionales son necesarias? ¿Se venden o trasladan fuera de la empresa o del lugar de trabajo los conjuntos de datos que incluyen los datos personales de los trabajadores e información personalmente identificable? ¿Qué mecanismos pueden establecerse para garantizar a los trabajadores el derecho a acceder, editar o borrar los datos personales y la información personalmente identificable? ¿Qué medidas de transparencia pueden establecerse para garantizar la divulgación de los algoritmos que se utilizan en el sistema digital? ¿Qué mecanismos pueden establecerse para garantizar que los trabajadores tengan derecho a objetar las acciones y decisiones tomadas por la dirección con ayuda de algoritmos o de información personal? ¿Qué evaluaciones has realizado o un tercero ha realizado de los riesgos e impactos, tanto positivos como negativos, sobre el bienestar y las condiciones de trabajo de los trabajadores? ¿Cómo se controlan y supervisan los posibles daños de los trabajadores en estos sistemas? Por ejemplo, la salud, la seguridad, la discriminación, los prejuicios, la intensificación del trabajo, la pérdida de habilidades. ¿Cuál es tu plan para reevaluar periódicamente los sistemas en busca de efectos o impactos no deseados? ¿Cuáles son los mecanismos y procedimientos para modificar los sistemas digitales? ¿Cómo vas a registrar tus evaluaciones y ajustes? ¿Qué mecanismos puedes poner en marcha para ser parte de la gobernanza de ese sistema? ¿Qué habilidades y competencias necesitan los directivos y trabajadores para implementar, gobernar y evaluar los sistemas digitales de forma responsable y con conocimiento? Todo esto son preguntas que nos tenemos que empezar a hacer cada vez que llega una nueva tecnología a nuestra vida. Todo esto que está acá. Y mucho más nos podemos preguntar. Mucho más. Empecemos por una. 2, pero empecemos. Porque se nos van los derechos laborales, se nos va la ciudadanía, se nos va el sindicalismo, se nos va la forma de vida que soñamos. Están automatizando el liberalismo económico, están automatizando la fuga de derechos, están automatizando el colonialismo digital. No podemos permitirnos eso. Y nosotros, como representantes de los trabajadores, nos tenemos que hacer cargo de esta agenda. Porque si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. No lo va a hacer nadie. Somos clave fundamental. Todos los derechos que hemos conquistado a lo largo de la historia lo hemos conquistado los trabajadores con lucha sindical. A nosotros no nos han regalado nada. ¿A ustedes alguna vez le regalaron algún derecho? A mí no. Todo fue gracias a años y años de compañeros que lucharon y pusieron el cuerpo. Hoy a nosotros nos toca esta lucha. Parece rara, parece compleja, parece difícil de entender. Sí, seguramente a los compañeros de esa época también. Les vendían que no, que se iba a terminar la industria si reclamaban jornada de 8 horas, que iba a colapsar la economía, ¿no? ¿Cuántos versos nos venden? Acá nos quieren vender que vos no entendés. No, vos no entendés. Vos no entendés. No, vos sos el que no entiende. Vos que programás, vos que compraste el sistema, vos sos el que no entiende. Yo entiendo perfectamente lo que está pasando acá. Y está pasando que me estás automatizando un sistema que no cumple con los objetivos que queremos como sistema educativo. Eso es lo que está pasando. Y que yo quiero saber lo que está pasando. Yo quiero tener acceso a la información. Yo quiero defender los derechos de mis trabajadores. De los trabajadores a los que represento, no mis trabajadores, no los que represento. Yo quiero estar ahí, yo quiero dar esa lucha. Esta es la lucha que nos toca a nosotros, no es otra, es esta. Estos nuevos derechos, desconexión digital, protección de datos, soberanía del tiempo, nuevos alfabetismos. Esto es lo que nos toca vivir hoy. Esto es lo que nos toca luchar hoy. Esto es. Esta es la nueva agenda de la revolución industrial. Es esta, no hay otra. Todo lo demás son cosas del pasado que todavía quedaron sin resolver, ¿no?
que seguimos luchando, porque sabemos que está en nuestro ADN la lucha sindical. Se nos va el Estado acá también. Se nos va el Estado. El Estado como organismo de control, como organismo igualador, como organismo que ejerce y que da derechos ciudadanos a las personas. Un Estado que cada vez va a ser más privatizado, más bobo, va a perder acceso a la información de sus ciudadanos. Va a llegar un punto donde el Estado no va a saber, porque le van a privatizar el sistema de AFIP, el sistema de ANSES, el sistema de historia clínica electrónica, el sistema educativo, el sistema, ¿no? Le van a ir privatizando todo. Y va a llegar un punto que el Estado no va a saber quiénes son sus ciudadanos. No va a tener soberanía. Va a ser un Estado estúpido. ¿Queremos eso? No. Porque se nos van nuestros derechos ahí. Es la sistematización del sistema capitalista neoliberal. Es la automatización del liberalismo. Estamos automatizando un sistema económico contra el cual venimos peleando desde hace más de 100 años. Es un horror. ¿Tenemos que caer en la desesperanza? No. ¿Por qué no? Porque ahora sabemos. ¿Y por qué no? Porque el sindicalismo siempre supo responder. El sindicalismo siempre conquistó nuevos derechos, siempre supo cómo hacerlo. Y esta vez no va a ser distinto. El sindicalismo ya está reaccionando en todo el mundo. Está reclamando estos derechos. Los estados están empezando a legislar esto. Estamos acompañados. Somos una clase trabajadora fuerte y global. Sabemos cómo hacerlo y esta vez no va a ser distinto. Pero tenemos que ser conscientes que esta es la lucha que nos toca. Con esto los dejo. Hasta acá llegué. Y estoy abierta a preguntas, comentarios y demás. A partir de ahora el suelo es de ustedes. Muchas gracias.